Bueno, ahí estamos grabando, así que comenzamos entonces con la mesa. Eh, bueno, bienvenidos a todos y a todas a estas jornadas de literatura y periodismo. Vamos a decir primeras jornadas de literatura y periodismo, bueno, esperando ediciones futuras. Bueno, estas jornadas están organizadas por el Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura del Instituto Superior de Formación Docente número 51 de Pilar y la revista Boca de Sapo. Así que en el comienzo lo que vamos a hacer es cederle la palabra a la regente del Instituto de Formación Docente número 51, Carolina Tiepo, para que realice la apertura. Claro. Bueno, muchas gracias, Héctor. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Hoy nos encontramos en esta primera jornada con dos invitados que ya han acercado sus libros, ya fueron distribuidos a todos los estudiantes que se acercaron. El profesor Héctor Pavón, jefe de área de la carrera, junto a la profesora Nespolo, estuvieron trabajando en esta iniciativa y cuando las ideas se pueden concretar son momentos de alegría. Entonces festejo que esto haya sido posible, más allá de las adversidades que fuimos gestionando día a día con este equipo de docentes que es un lujo. Es buenísimo ver tanta cantidad de invitados, estudiantes, profesores, profesoras, gente que ya ha trabajado en otro momento en el instituto y Ahí Caro se quedó justo en medio de su discurso, ¿no? Tenemos la primera dificultad de la tarde. Sí. No la escuchamos a Caro. Quedó congelada. Bueno, si les parece, continuamos y cuando... El show debe continuar, sí. Sí, como dijo Freddy. Bueno, Freddy el bueno. Ni bien la recuperemos a Caro, le cedemos la palabra o en todo caso. ¡Ay, Caro! Sí, se cortó. Listo. Esto es en vivo real. Estamos en la oficina, en la dirección de la directora Inés Gamen, que en este momento está en uso de licencia, y disfrutemos esta jornada y escuchemos en la diversidad las voces y pensemos juntos. Perfecto, gracias, Caro. Entonces, bueno, les decía entonces en esta breve presentación que estas jornadas están articuladas a partir del trabajo del Profesorado de Lengua y Literatura, de la revista Boca de Sapo, y que la organización estuvo a cargo de la profesora Jimena Nespolo, que está a cargo precisamente del espacio Literatura y Periodismo en el cuarto año de la carrera. Así que bueno, la participación de Jimena también es, digamos, es importante y tiene como tres facetas, en tanto cronista también, ¿no? Digamos, ¿quién mató a... ¿quién mató? Esperen que lo tenía anotado por acá. A Cafrune, ¿quién mató a Cafrune? Tenemos ahí el libro también de Jimena, así que Jimena va a estar en tanto docente, en tanto cronista, digo, participa, y también en tanto directora de la revista. Y en esta oportunidad vamos a contar con dos expositores que son Osvaldo Aguirre y Santiago Rey. La mesa lleva como título Las transformaciones de la crónica contemporánea. Bueno, ahí ya, ¿no? En ese título como que nos están resonando algunas palabras, digo, muy fuertes en el sentido de, aparece la palabra crónica, ¿no? Como resonando muy fuerte. Vamos a reflexionar, vamos a hablar de la crónica en esta tarde, de los avatares de la crónica, del devenir de la crónica, y bueno, y también de lo contemporáneo, ¿no? De la incomodidad de lo contemporáneo, digo, esta noción un tanto incómoda, como lo planteaba Agamben, y también, bueno,
retomando un poco a Nietzsche, esta idea de que el hombre contemporáneo es un hombre que de algún modo está incómodo con su tiempo presente. Después ahondaremos sobre eso. Pero antes de ir sobre eso, vamos directamente a la presentación de los autores. En principio vamos a presentar a Osvaldo Aguirre, vamos por orden alfabético, ¿no? Osvaldo Aguirre estudió letras en la Universidad Nacional de Rosario, trabaja como periodista y editor, publicó, entre otros libros, las novelas La Deriva de 1996, Los Indeseables en 2008 y Escuela de Detectives en 2013. Las investigaciones periodísticas, historias de la mafia en la Argentina, enemigos públicos, los más buscados en la historia criminal argentina en 2003, La Pandilla Salvaje en 2004, La Conexión Latina en 2008, y Enigmas de la Crónica Policial en 2006. Compiló, entre otros libros, la obra periodística de Francisco Paco Urondo en 2013 y los volúmenes colectivos Redacciones Argentinas, Memorias de Periodistas en 2005. Hecho en Argentina, Nuestra Historia en la Ficción, 2016, y Extra Antología de la Crónica Policial en la Argentina, con Javier Sinay en 2017. También publicó libros de poesía, entrevistas y recopilaciones de artículos. Bueno, este es Osvaldo Aguirre, cuya obra prolífica engalana nuestra tarde. Bueno, gracias Osvaldo por la presencia, gracias también por posibilitarnos acercar un libro con el que vamos a trabajar esta tarde, sobre el que vamos a reflexionar esta tarde, que es Notas en un diario. Es el libro que Osvaldo tuvo la generosidad de facilitarnos y de acercarnos, y que nuestros estudiantes pudieron estar leyendo en estas semanas. Y luego tenemos nuestro segundo invitado, bueno, ahí tenemos la portada del libro de Osvaldo, Notas en un diario, ¿sí? Y vamos entonces con la presentación de nuestro segundo invitado, que es Santiago Rey, ¿sí? Tomé algunas notas así como de la solapa del libro, que me parecen interesantes y que me parece que son productivas para pensar luego las reflexiones de la tarde, ¿no? Tenemos estos datos de Osvaldo, nieto y bisnietos de escritores. Este dato me parece interesante para pensar el anclaje literatura y periodismo, ¿no? Ese cruce entre literatura y periodismo que me parece que va a formar parte de la reflexión de esta tarde, ¿no? Hijo de madre y padre artistas, encontró en el periodismo un lugar de equilibrio para canalizar cierta sensibilidad artística y el compromiso por un mundo más justo. A los 17 años comenzó a ejercer el periodismo, pasó por la Facultad de Periodismo de TEA, pasó por redacciones, radios y canales de televisión, luego de 5 años como jefe de agencia del diario La Mañana del Sur en Viedma. En 2002 comenzó a generar medios gráficos y online. En 2002 la revista Zona Rionegrina. En 2007 creó y dirigió durante 7 años y medio la agencia de noticias Bariloche. En 2016 fundó, junto a otros colegas, la revista SIC Periodismo, con intervención del cronista, y actualmente es director periodístico del diario En Estos Días. Bueno, este es Santiago, nuestro invitado, y sobre Santiago, bueno, o a propósito de Santiago, estuvo trabajando Jimena, sus estudiantes estuvieron trabajando sobre un libro que acaba de salir, que tiene días, que es Silenciar la muerte. No sé, Jimé, si tenés ahí o ya compartiste la portada del libro. Bueno, ahí tenemos, ¿no? La portada de Silenciar la muerte,
un asesinato estatal que el gobierno nacional pretendió ocultar y al mismo tiempo utilizar para la construcción de un supuesto enemigo armado, dispuesto a todo con tal de violentar el orden democrático y la integridad territorial nacional. Bueno, esta es la presentación de Santiago y de Osvaldo. Ahora, como punto de partida, como disparador de esta tarde, de la charla de esta tarde, pensaba, digamos, había hecho unas pequeñas notas a partir de una primera lectura, de una primera impresión de lectura de estos libros que como charlábamos, estábamos trabajando en estas últimas semanas. Y pensaba, digamos, sobre todo en este cruce, en el cruce que está trabajando Jimena con sus estudiantes, que es el cruce precisamente de literatura y periodismo. Por eso destacaba entre los datos de Santiago, destacaba este linaje, para decirlo en términos de Ricardo Piglia, este linaje literario, ¿no? Por un lado el linaje literario y por otro lado esa motivación por el periodismo o ese anclaje por el periodismo. Así que me parece que, digamos, hay como un episodio ineludible en el siglo XX, en mediados del siglo XX, que es, digamos, que tiene que ver, que está muy vinculado con el cruce de literatura y periodismo, que es el surgimiento del género no ficción, ¿no? Entonces, ahí, digo, por supuesto surge para nosotros el nombre de Rodolfo Walsh, y en ese nombre, digamos, resuena todo el género. Operación Masacre en 1957, después, bueno, hay todo también un debate ahí con Truman Capote y A Sangre Fría en 1962, pero que no resulta para nada productivo. Ahora, cuando nos remitimos a Walsh, lo que había pensado, y en esto, digamos, podría partir, digamos, Osvaldo, es como un puntapié para Osvaldo, leía en los epígrafes, ¿no? En los epígrafes del libro de Osvaldo hay como, ¿no? dos epígrafes que son muy, muy sugestivos para la lectura. Y el primero es precisamente de Walsh, ¿no? De Operación Masacre, ¿no? Es cosa de reírse porque se pueden revisar las colecciones de los diarios y esta historia no existió ni existe. Rodolfo Walsh. Y después hay como, bueno, hay pegado, digamos, a esa afirmación de Operación Masacre está el epígrafe, el segundo epígrafe, que es: no puede haber sino borradores, que es una frase de Jorge Luis Borges. Entonces ahí me parece que había como una apuesta mayor, ¿no?, de Osvaldo, en el sentido en este sentido que yo, digamos, pretendo, con el que pretendo plantear el inicio de la charla, que es literatura y periodismo, ¿no? El ejercicio de la literatura, el ejercicio, ¿no? Digo, y ahí, digamos, ¿no?, Borges, la ficción propiamente, en el nombre de Borges, y Walsh, ¿no?, el compromiso político, el compromiso periodístico. Bueno, nada, eso te quería plantear, Osvaldo, como para ver cómo se juegan esas dos tradiciones, que al mismo tiempo me parece que son también las dos tradiciones a las que responde Santiago. Digo, esto es una atribución, ¿no?, como un poco salvaje de mi parte, pero quiero decir que al mismo tiempo me parece que está jugando en esa doble tradición, también está jugando Santiago, en el sentido, digo, cuando leo los datos de la solapa y dice, bueno, nieto de escritores y demás, esa cuestión artística por un lado, la cuestión ficcional, y por el otro lado, la crónica periodística, bueno, la apelación a los datos, etc. La palabra de ustedes, yo ya hablé demasiado. Hola, bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Me complace mucho compartir este espacio, porque bueno, me parece que las reflexiones sobre periodismo se construyen así, ¿no? A través del diálogo y del intercambio de interrogantes. Bueno, esos epígrafes que mencionás sí tienen que ver con
con literatura y periodismo, efectivamente, ¿no? La cita de Borges es una alusión a un lugar común que, a propósito del periodismo, ¿no? Cuando digamos, esa frase tan repetida que dice que el periodista escribe el borrador de la historia, ¿no? Y tiene muchos usos en la práctica periodística, ¿no? Entre otros el de ser una coartada para justificar errores, diría yo, o para, digamos, justamente marcar lo provisorio, ¿no?, de la escritura periodística. Pero bueno, está esa idea de Borges, no puede haber sino borradores, que me parece un poco desarticula o contribuye a repensar ese lugar común, ¿no? Y la frase de Walsh está tomada del prólogo de Operación Masacre, que me parece un texto que contiene muchas enseñanzas, ¿no? O sea, porque es ese prólogo que escribe Walsh, de alguna forma condensa un aprendizaje vertiginoso respecto del periodismo, ¿no? O sea, su propio aprendizaje, ¿no? Desde el momento en que descubre eso que aparecía como la gran nota, ¿no? Lo que el testimonio de los sobrevivientes de los fusilamientos clandestinos de José León Suárez, la historia del fusilado que vive, ¿no? Como él tituló su primera crónica sobre estos hechos. Lo que va desde ese descubrimiento, digamos, el descubrimiento de lo que aparecía como la gran nota, que es también, o era, no sé, habría que ver ahora si funciona así, pero era como una especie de mito del periodismo, ¿no? Digamos, de iniciación en el periodismo, ¿no? O sea, una gran nota es lo que cualquier periodista novato desea o deseaba, no sé, habría que verlo. Hasta esa revelación que él tiene cuando descubre que, bueno, que nadie quiere publicar esa historia, ¿no? Y por eso es que dice que esa historia, si uno revisa las colecciones de los diarios, esa historia no existió ni existe, ¿no? O sea, como que hay, bueno, eso. Entonces, me parece que esa, como digo, ese prólogo contiene ese aprendizaje vertiginoso respecto del periodismo, y también construye un poco una figura que es muy atractiva, ¿no? En Walsh, la figura del investigador, la figura de que justamente digamos, atraviesa el silencio y demás, y que es una figura donde justamente uno podría ver también el cruce de literatura y periodismo, porque es también como una figura detectivesca, ¿no? No sé qué le parece a Santiago. Sí, yo coincido. Y hay generaciones, bueno, primero saludos a todos, todas, gracias por la invitación. La verdad que este tipo de encuentros son los que van alimentando nuestro laburo, más allá de lo que decía Osvaldo sobre el sueño de la gran nota, la gran crónica, que nos haga no dormir, del entusiasmo de su publicación, etc. Me encanta poder charlar con gente que está asomándose a esta actividad, a este oficio, etc. Y sí, digamos, yo creo que hay un proceso igual de deconstrucción vinculado con la figura Walsh, que también me parece necesaria en términos, digamos, tomando como base la admiración, el respeto y todo lo que tenemos por su figura, pero hay algunas cuestiones. Yo creo que, por ejemplo, el libro que se publicó hace un par de años con el diario de Enriqueta Muñiz, que fue quien, junto a Rodolfo Walsh, construyó la investigación, ya no tanto el momento de la escritura, pero sí la investigación y la forma de la publicación que mencionaba Osvaldo, que fue por entregas en un diario nacionalista que asumió el riesgo de las primeras publicaciones 1 año y medio después del golpe, 2 años después del golpe.
viene a complementar y a que podamos entender en un todo cómo fue ese proceso. A mí me parece un aporte enorme el diario de una investigación de Enriqueta Muñiz para comprender ese contexto, porque como decía Héctor antes, la cuestión de los contextos y las urgencias son para mí mucho lo que juega la cuestión, digamos, del vínculo entre el periodismo y la literatura, ¿no? La posibilidad de tomarnos el tiempo necesario para profundizar, para robarle a la literatura las herramientas narrativas que nos permitan hacer de un texto periodístico algo profundo, algo sensible, algo que llegue, movilizador, etcétera, tiene que ver con el análisis del contexto y de las urgencias. Y Héctor, cuando presentaba, hablaba del libro sobre el asesinato de Rafael Nahuel, que ocurrió en 2017, que a lo mejor alguno de los chicos y chicas tiene presente. En realidad lo que salió ahora, Héctor, es una tercera edición de un libro que, como definió Patán Rajendorfer, a quien Osvaldo seguro que conoce, Ricardo, un gran periodista de policiales, por llamarlo de alguna forma, o de delincuentes, tal vez. Fue un libro urgente, porque salió un año después de ese asesinato estatal, y vino a cumplir con sus falencias, sus mediocridades, pero su deseo, digamos, el rol de desarticulador de un relato muy instalado en los medios de comunicación y desde el gobierno en un momento, en un contexto de mucha, digamos, de un discurso, un relato muy amalgamado entre los medios más concentrados y el gobierno de turno en 2017. Entonces, a mí me interesa mucho el tema de las urgencias y los contextos, digamos, como uno de las superficies donde tenemos que analizar el vínculo entre el periodismo y la literatura. No desde miradas absolutas, no es que con buen tiempo siempre salen buenos textos y que las apuradas salen mal, ni todo lo contrario. Hay una publicación española que se llama CTXT, o Contexto, el diminutivo de contexto, que en su bajada dice, orgullosos de llegar tarde a donde ya no hay noticia, o algo así, ¿no? Y la verdad que los textos que propone son muy, muy, muy buenos, casi poniendo en contradicción y en tensión la idea de qué es noticia y qué deja de serlo, ¿no? El periodista que llega tarde está transmitiendo una noticia. El periodista que nos ofrece un texto de largo aliento sobre algo que no fue desarrollado ampliamente en los diarios de la inmediatez, por llamarlo de alguna forma, que son hoy la mayoría, ¿no? Bueno, ¿es eso periodismo? O en definitiva podemos catalogarlo de otra forma. Yo creo que estamos buscándole nombres a la crónica, al periodismo, a la no ficción, al periodismo narrativo. Estamos como buscándole un nombre desde hace muchas décadas, ¿no? Vos mencionabas, Héctor, y también Osvaldo, evidentemente lo de Walsh y Operación Masacre como una piedra basal de todo esto. Pero bueno, pero digamos, Martí, a fines del siglo XIX, escribía en La Nación unas crónicas extraordinarias, y eran crónicas, a la luz de lo que hoy llamamos crónica, eran crónicas, y hasta me pregunto por las crónicas de India, con otro contexto, con otras urgencias y con otras necesidades políticas, etc. A mí me da la sensación que estamos buscándole un nombre desde hace mucho tiempo a esto que hacemos, que es esta amalgama entre la noticia, el periodismo y las herramientas de la literatura para contar, y que a veces se define por la negativa, ¿no? La no ficción, digamos. Y me parece que eso es un poco injusto para el género, si puede llamárselo un género. Y que hay muchos otros intentos, aquellos, digamos, textos híbridos, pero tampoco suena demasiado agradable, textos anfibios, pero la gente de Anfibia se robó el nombre y ya no lo podemos usar para describir nuestras crónicas. Yo creo que, digamos, urgencia y contexto son centrales, y Osvaldo dio en la tecla cuando hablaba de
Walsh y el contexto en el que se publica Operación Masacre, ¿no? Y la necesidad de que sea por etapas y en medios que en términos políticos y por las complejidades políticas de ese momento que estaba viviendo el gobierno de facto, la fusiladora en el 57, aparecieron algunas publicaciones de tinte nacionalista por donde Walsh pudo canalizar por etapas la publicación de lo que sería después el libro. A mí me parece que son géneros muy vivos, es decir, muy vigentes, que gozan espasmódicamente de algún prestigio, después caen en desgracia, ¿no? Y nadie los publica. Yo creo que es un momento, hay hoy por hoy muchas publicaciones con la posibilidad que la tecnología ha dado de lo virtual, lo online, etc. Hay muchas publicaciones de mucha calidad en toda América Latina para leer periodismo de largo aliento y crónicas. Y el imbricamiento con la literatura es innegable, hay exponentes enormes en ese sentido. Para nosotros Osvaldo, digamos, y su trabajo es una referencia, por supuesto. Pero no es algo que podamos acotar ni encerrar, me parece, ¿no? Y por eso planteo esto de los contextos y las urgencias como algo que permanentemente van cambiando y van moviendo los límites que queremos imponerle. Tenemos que acostumbrarnos a navegar en esa incertidumbre de casi no poder designar, casi no poder nombrar con claridad aquello que hacemos, digamos. Digo esto como primera introducción porque me quedó picando lo de la urgencia, digamos, y lo del contexto, que me parece que son dos elementos centrales para analizar nuestro trabajo. Bien. Yo quisiera agregar algo. Sí, bueno, dale. Escuchando lo que decía Santiago, recordaba algo que plantea Saer, ¿no? Respecto de la ficción, digamos, diciendo que la ficción no significa una mentira, la ficción no es una mentira. Me parece que eso es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque, bueno, muchas veces circula con ese sentido. Me parece que la ficción, en todo caso, es otro modo de acercamiento a los hechos y que le provee, digamos, al periodismo justamente eso, ¿no? Formas de construcción discursiva, en primer lugar. Y también, recién cuando hablaba Santiago, me acordaba de un caso de un periodista que a mí me gusta mucho, bueno, ya murió, se llamaba Emilio Petkov, es un periodista que trabajó en muchos medios gráficos, y entre otros medios trabajó en Clarín en los años 90 y 80. Él estaba en Policiales, en Clarín, y firmaba con un seudónimo, ¿no? Que era Fermín Rivas, y a la vez había creado un personaje que era el licenciado Pechblenda, era un invento este licenciado, pero entonces él escribía crónicas y presentándolas como diálogos con este licenciado, ¿no? Y estas crónicas se publicaban en el cuerpo del diario Clarín, digamos, no es que estaban en un lugar aparte, digamos, señalizadas como una pieza de ficción, ¿no? Era realmente un experimento muy extraño, porque Petkov lo que hacía era analizar casos de la crónica a través de este personaje ficticio, ¿no? O sea, era una mezcla de ficción y no ficción muy particular, ¿no? Bueno, eso, quería aportar eso como referencia. Sí, bueno, bien, sí, muy sugestivo eso, Osvaldo, sí. Digo como para avanzar, pero siempre con el ánimo de volver. Estaba pensando en el modo de articulación del texto de Santiago,
Silenciar la muerte, el texto sobre el asesinato de Rafael Nahuel, y cómo de alguna manera en la estructura ahí aparecen todo el tiempo dos tonos, ¿no? Y en los subtítulos, ¿no? Y me parecía como importante ajustar la idea digamos, asociar la idea de tono. Tradicionalmente, la idea de tono es un tono de voz, ¿no? La palabra tono está como asociada, siempre viene, o generalmente viene asociada a la palabra voz, ¿no? Un tono de voz, un tono. Y pensaba que apenas uno comenzaba a desandar la lectura, hay claramente como dos tonos, ¿no? de voz, dos voces articulando tu libro, ¿no? Un tono más, si se quiere, más íntimo, pero también más narrativo, que tiene que ver con la biografía de Rafael Nahuel, de Rafita, como aparece nombrado en este tono de voz, o como aparece nombrado por esta voz. Y luego hay otro tono, hay otra voz, que es la voz de los expedientes, la voz de la investigación, la voz de la presentación de las pruebas, la voz del archivo, diríamos, ¿no? Entonces, bueno, digo, volviendo al inicio de la charla, en esto de, otra vez, la articulación de literatura y periodismo, pensaba como una posibilidad de volver a esa articulación, literatura y periodismo, a partir de estos tonos de voz con los que vos vas construyendo el relato. Es una consulta para Santiago, pero también, digamos, redunda, digamos, para Osvaldo, en el sentido de cómo la voz narrativa y la presentación de la prueba, o la voz del archivo, ¿no? en la crónica. Yo veía cuando decidí, digamos, yo cubrí el caso desde el principio, es decir, desde el asesinato, el 25 de noviembre de 2017. En ese momento estaba trabajando para Página 12, así que lo cubrí escribiendo para Página, y para algunos otros medios también, pero fundamentalmente para Página. Y cuando decidí escribir el libro, veía que existían como dos posibilidades de abordaje muy distintas. Uno, lo que generaba el frío del expediente, el frío de las pericias, de la investigación, de los testimonios, de la inspección ocular, planteado en un expediente judicial que, además, contrastado con los testimonios que uno podía tomar allí en el territorio de la comunidad mapuche, o de los testigos que ocasionalmente pasaban por ahí en el momento en el que la prefectura naval, el grupo Albatros de la prefectura, lo mata a Rafael, más las de peritos por fuera de lo que pasaba en el expediente, iban conformando, digamos, una trama que me pareció interesante ir articulándola con otro tono distinto que tenía que ver con contar quién era Rafael, porque lo que sucede con este tipo de víctimas es, por un lado, la construcción de la víctima como victimario, en el caso del relato oficial que se daba en ese momento. Y por otro lado, algo probablemente no deseado, pero que en definitiva sucede en muchos casos, que es erigir como bandera una cara, una imagen o un nombre, pero angelizándolo de alguna manera, construyéndolo como tótem, como mito, por parte de quienes reclaman justicia, ¿no? Digamos, es un procedimiento indeseado, si se quiere, pero que lo termina enfriando también cuando el nombre se repite por ahí en canciones y en fotos, y no se trabaja sobre la historia personal y colectiva en lo más inmediato que rodea a esa persona. Y entonces, por los polos opuestos, digamos, por el relato oficial que lo convierte en victimario, y por esta suerte de angelización o construcción de un mito, se pierde la posibilidad de conocer quién era, en definitiva, la persona, quién era. Y cuando fui reconstruyendo quién era, a partir de muchos
muchos testimonios, de mucho contacto con la familia, etcétera, me di cuenta que inevitablemente al momento de la escritura iban surgiendo estos dos tonos. Probablemente por falta de habilidad o por incapacidad para mezclarlo en un solo bloque, si se quiere, o un artilugio más narrativo, digamos. La decisión fue pequeños bloques o bloques no tan extensos, sí vinculados temporalmente, ¿no? Un antes de cómo se fue preparando aquel operativo que desembocó en el allanamiento de los integrantes del Grupo Albatros y de Prefectura y el asesinato, y lo que era la vida de Rafa de chiquito, el momento de la incursión de los uniformados, de los integrantes de esta fuerza federal, y qué hacía Rafael ahí, por qué estaba ahí, cómo había llegado hasta ahí, etc. Y el después, que en la letra fría, digamos, del tono más de expediente judicial, tiene que ver con qué pasó en la causa y el proceso de ocultamiento, y qué pasó con la vida de Rafa después, qué pasó con la familia y esa ausencia, qué pasó en las marchas, qué pasó con los padres en el cementerio donde no podían construir una lápida porque no tenían el dinero. Entonces hay por lo menos hasta hace unos meses, una cruz de madera en el lugar. Entonces, sí tienen alguna articulación temporal. A mí me pareció, digamos, interesante los saltos de tonos como herramientas, que no es algo nuevo ni inventado por mí, ni mucho menos, digamos. Y me parece que hay una lectura posible digamos, de lo frío del tono del expediente a lo más íntimo, digamos, más cercano de la reconstrucción de quién había sido Rafael Nahuel y qué pasa hoy con su memoria y qué pasa con su recuerdo entre la gente más cercana, etc. Así que sí, tomo eso, Héctor. A mí me parece que, digamos, más allá de la calidad con que esté resuelto, es una herramienta súper interesante y planteado así, ¿no? Bueno, hay un proceso que tiene que ver con el periodismo de investigación más tradicional, si se quiere, recurrir al expediente, conseguir el expediente completo, leerlo sabiendo leer el expediente, digamos, ¿no? Y contrastarlo con las fuentes que por fuera del expediente no aparecen. Y además yo creo que la indignación es un gran motor del periodismo, ¿no? No la indignación, la exteriorización de esa indignación como vemos en la televisión, ¿no? Al momento de la presentación de noticias, ¿no? La indignación del grito al momento de la presentación de una noticia. La indignación más íntima de ver cómo un proceso político y comunicacional estaba generando que una víctima se transforme en victimario, cómo la manipulación en la lectura de una pericia podía hacer que la tapa de un diario al día siguiente instalara en el sentido común la idea, por ejemplo, de la existencia de un enfrentamiento armado, cuando claramente no lo hubo, no se sostiene ninguna pericia leída técnicamente, de manera impecable técnicamente y con buena leche, ¿no? Hay que realmente manipular mucho la lectura de la pericia para llegar a una conclusión distinta, pero se hizo, se instaló, y ahora como capas geológicas en el sentido común se asentó esta idea que hoy, hace pocas semanas, vimos nuevamente instalada sobre la existencia de un enemigo interno, del cual teóricamente Rafael Nahuel formaba parte, que pone en riesgo el sistema republicano, la integridad territorial de la Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo el contexto, ¿no? Fue posible la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato estatal de Rafael Nahuel porque hubo un contexto en la construcción de un relato que permitió, digamos, que eso suceda y que aquí estemos todavía sin justicia con ninguno de los dos casos, ¿no? Bueno, yo retomo un poco la pregunta de Héctor y para mí me parece fundamental el trabajo de archivo y el trabajo con los expedientes. Cuando trabajaba, hubo una época en que investigué
sobre las organizaciones mafiosas, de mafiosos sicilianos, así en el sentido estricto de la palabra, que estuvieron en la Argentina en las primeras décadas del siglo XX, descubrí que en un museo en Rosario se conservaban expedientes de muchos de los casos que habían protagonizado esos mafiosos, y que esos expedientes, que contenían declaraciones, fotografías y otros documentos, estaban inéditos. O sea, nadie había recogido esos elementos, esos documentos que contenían cantidad de datos, ¿no?, sobre personajes que estaban fuertemente mitificados y congelados, además, en algunos rasgos que parecían inalterables, ¿no? Entonces, en ese caso puntual, por ejemplo, el expediente me resultó de una enorme riqueza. O también, bueno, en el libro La pandilla salvaje que mencionabas, que es un libro que aborda la historia de Butch Cassidy y los bandidos norteamericanos que estuvieron en la Patagonia entre 1901 y 1911, el hecho de poder, recuerdo así muy vívidamente el momento en que en la biblioteca Agustín Álvarez de Trelew pude ver el expediente que elaboró la justicia de Chubut en el año 1911 sobre una serie de episodios que habían estado protagonizados por los bandidos norteamericanos, y además que se conservaban ahí algunos objetos como cartas, una libreta que fue, digamos, requisada entre las pertenencias de Robert Evans, un bandido norteamericano que fue muerto por la policía fronteriza en 1911 en la zona de Río Pico. Bueno, tocar eso fue como muy fuerte, ¿no? Fue muy, eso que llegaba de ese pasado que yo trataba de reconstruir, ¿no? Pero también, bueno, también me parece que hay que manejarse con ese tipo de fuentes con cuidado, en el sentido de no caer en la fetichización, ¿no?, de los materiales de archivo, y sobre todo de lo que viene de los archivos periodísticos, ¿no? Porque sabemos, por nuestra propia experiencia, que muchas veces se escriben, se publican crónicas que son o falaces o que son que están muy poco documentadas, y, digamos, y a veces el simple transcurso del tiempo puede convertir a esas crónicas en fuentes de información. Eso, por ejemplo, yo lo veo particularmente cuando a veces tratamos de reconstruir hechos de los años 70, ¿no? Sabemos que los hechos de los años 70 son objetos de disputas en la actualidad. Hay una disputa en torno a la memoria de esos hechos, y a veces en medio de esas disputas se le da estatuto de fuente a piezas periodísticas que no lo son en absoluto, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido hay que ser cuidadoso también. Como dicen los historiadores, tampoco se trata de enamorarse del archivo, ¿no? Y después también me quedé como un poco enganchado con lo que veníamos hablando antes, y con la cuestión de la ficción en el periodismo, y se me ocurre que también lo podemos vincular hasta con cierta picaresca, digamos, dentro del periodismo, ¿no? Ya vieron que es muy común que se hable de los inventos del periodismo, ¿no? O sea, cuando algún texto periodístico causa polémica, bueno, se lo considera un invento a veces, ¿no? Y además, en el ambiente del periodismo hay muchas anécdotas respecto de noticias que se inventaron, ¿no? Por ejemplo, Horacio Convertini tiene un cuento que se llama El sátiro de la bicicleta, que está basado en un hecho real del periodismo, o sea, cuando una vez en una redacción se inventó un sátiro, ¿no? Y eso se publicó y hubo gente que creyó en esa historia, y a mí me llamó la atención porque en Rosario también me contaron una historia así, ¿no? Un periodista más veterano que en un diario se había inventado un sátiro, y nuevamente esa historia de que ese invento se había convertido en parte de la realidad, ¿no? Y me parece que más allá de la cuestión anecdótica, tal vez en esos casos
podamos preguntarnos acerca de por qué, digamos, determinados hechos que son ficciones, de pronto pueden circular de esa manera, ¿no? Y bueno, me parece que, bueno, en el caso este inmediato de los sátiros, tenía que ver con digamos, podemos nuevamente ahí hacer presente el contexto, y me parece que tenía que ver con temores así, con temores colectivos, ¿no? Fuertemente difundidos en la época en que aparecían estas noticias, ¿no? Hoy la palabra sátiro ya no existe en el lenguaje del periodismo, ¿no? Sí, sí, es cierto, son como reformulaciones. Vos también en notas en un diario trabajás un poco esa renovación lingüística o la caída en desuso de ciertas palabras. Eso lo trabajás y resulta también interesante, digo, cómo abordás la jerga de lo que se llama la sección policial o policía, ¿no? Como esa dicotomía que planteas en el libro, ¿no? Policiales o policía, ¿no? Como la posibilidad de que la redacción de un diario se convierta en vocera ¿no? del discurso oficial, esto que estaba también de alguna manera planteando Santiago. Bueno, estamos ya al borde de una hora de reunión. Podríamos pasar, digo, a las preguntas que fueron trabajando los estudiantes y las estudiantes, pero Jimena, no sé si querés hacer antes una intervención, generar algún tipo de interrogante para los expositores, y luego, si te parece, sí, ya, porque los estudiantes y las estudiantes estuvieron trabajando, estuvieron como formulando preguntas, y sería importante darle lugar a ese trabajo. Sí, pensaba en varias cosas cuando comentaban. Me acordaba de Piglia cuando dice en la literatura hay que saber ser lentos. O sea, el paso entre el periodismo y la literatura y lo literario implica un transcurso de tiempo y una decantación del texto, ¿no? En ese sentido, varias de las cuestiones que se plantearon a lo largo de la lectura de los textos de ambos tornaban sobre esos ejes, o sea, ¿qué los había llevado hacia un camino o hacia el otro en determinado momento de sus vidas? Porque el texto de Osvaldo sería como un texto digamos, de autonarración de un comienzo, ¿no? De un comienzo en el periodismo, pero es un relato ficcional en algún punto, tiene todas las estrategias narrativas de la ficción, que si no nos avisan que tiene ese anclaje, digamos, de lo vivido, podría ser una ficción totalmente, pero da cuenta de un desarrollo, de un recorrido en la carrera tuya, o sea, en un momento de tu vida en que decidís, digamos, escribirlo, o sea, que decanta hacia un género o hacia otro, en el caso tuyo, Osvaldo, que trabajás en todos los géneros, y en el caso de Santiago, ¿qué te había llevado? O sea, a partir de esto que vos planteás como que te marcó en tu vida, que es con tus padres, la literatura a lo largo de tu formación, hacia el periodismo. Si la ficción también está como un horizonte posible, si sentís que la crónica es una expectativa completa, digamos, que lleva a articular estas dos vertientes de lo literario, estas transformaciones de la crónica contemporánea, llega a articular la ficción y la no ficción, y en tu caso te completa, o todavía lo tenés, digamos, como una expectativa, digamos, la ficción solamente. Más que nada una pregunta sobre sus recorridos vitales, digamos, ¿qué los había llevado a definir su carrera en determinado momento de sus vidas hacia una redacción en un ambiente de policial, digamos, de investigación policial, y en el caso tuyo, Osvaldo, en el caso de Santiago, irte al sur, digamos, a una militancia en el periodismo también desde el interior, que también sería otro tema para abordar luego. Bueno, no sé si contesto yo o querés
contestar, Santiago. No, dale. Bueno, sí, bueno, Notas en un diario surgió así como de la idea de reconstruir en mis primeros meses como mi iniciación en el periodismo policial, ¿no? Y el aprendizaje que significó para mí. Y en cuanto a la decantación, te diría que en definitiva es como una cuestión casi secundaria, ¿no? Porque, o sea, en periodismo y en literatura trabajo esencialmente de la misma forma. O sea, cuando escribo una crónica, o sea, trato de construir un relato que sea, digamos, atractivo, que tenga diálogos, ¿no? Como si fuera un cuento, pero bueno, no es un cuento, ¿no? Pero me gusta, digamos, o sea, quiero disfrutar del trabajo de escritura. Yo trabajo, digamos, como periodista, trabajo escribiendo, o sea, no hago otro tipo de periodismo y quiero disfrutar del trabajo de escritura, ¿no? Y además, en el campo que podríamos llamar de la ficción, o sea, al escribir cuentos, en varias ocasiones hice entrevistas para escribir los cuentos. Por ejemplo, la última novela que publiqué, que se llama Leyenda Negra, es una novela que surge de un episodio policial que conocí como cronista, y justamente para escribir esa novela hice un trabajo periodístico, o sea, busqué, digamos, a abogados que habían trabajado en ese caso, busqué el expediente, todo, digamos, para construir la ficción, ¿no? O, digamos, para construir un relato que se presenta como un testimonio, parece que fue una narración testimonial, pero que es un testimonial, digamos, ficticio, ¿no? O sea, está basado en hechos reales, como se dice, pero ficticio. Entonces me parece que en definitiva la cuestión de para dónde va un tema o el otro es un poco secundaria, te diría, ¿no? O, digamos, literatura y periodismo se cruzan, me parece productivo ese cruce, ¿no? Donde uno pueda tomar cosas no solo de la literatura para el periodismo, sino también del periodismo para la literatura, ¿no? Sí, yo coincido con lo que dice Osvaldo. Y yo creo que además muchos, iba a decir todos, todas, pero es un poco absoluto, pero muchos de quienes hacemos periodismo soñamos con una novela de ficción, digamos. Y yo doy un taller sobre periodismo de investigación y crónica y tomo algo que dice Tom Wolfe en su libro del nuevo periodismo, que dice, lo tengo acá: quienes tomaban parte en el juego pasaban por momentos terriblemente amargos durante los cuales no se les encogía el corazón y se decían: no haces más que engañarte a ti mismo, chico. Esto no es más que otra de tus tortuosas excusas para postergar la decisión de poner toda la carne en el asador, irte a la cabaña y escribir tu novela. Tu novela, por fin. Bueno, y hablaba de la gente que pasaba por la redacción del diario donde él trabajaba, ¿no? Y esa fantasía está, en mi caso particular. Ya ni recuerdo quién escribió la solapa del libro, pero la debe haber escrito consultándome y tiene razón. Mi bisabuelo fue un gran dramaturgo, escritor, periodista, anarquista de fines del siglo XIX y principios del XX, Rodolfo González Pacheco, fundador de todo cuanto diario anarquista haya habido en la Argentina o partícipe. Allí también se mezcla la cuestión de la urgencia y la profundidad, ¿no? En esos textos anarquistas de principio del siglo pasado, hay mucho de urgencia por decir, por tomar postura ante los hechos, por fundamentar y cimentar la convocatoria a una huelga general, siempre a las puertas de lo que creían era la revolución, etc. Y lo hacían con una gran capacidad literaria, ¿no? Son textos que si no estuvieran, como decía Osvaldo recién, basados en hechos reales o que tienen la actualidad como motivación y como disparador, se pueden leer como textos literarios ajenos
a lo periodístico. En particular, mi bisabuelo publicaba unos textos bajo el título de carteles, que eran fijar una postura desde su ideario, desde el ideario del diario La Protesta, del diario La Antorcha, La Batalla, etcétera, 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 La Obra, etcétera, pero sobre hechos concretos y reales, digamos, ¿no? Con lo cual ahí también juega la cuestión de la urgencia y el vínculo entre, si uno leía a esos escritores, quiero decir, a quienes estaban allí, Abad de Santillán, Gil Limón, González Pacheco, etcétera, etcétera, escribían además muy bien y con muchas herramientas de la literatura. Eran crónicas, y bueno, no sé, según la definición actual, no sé si cabría esa definición. Pero ese imbricamiento es como permanente, y coincido con lo que decía Osvaldo, ¿no? Se roban permanentemente, en el buen sentido, se roban herramientas, se roban formas de aproximarse a las fuentes que van a nutrir después un cuento, como si uno fuera con un grabador a hacer una entrevista periodística o hablar con una fuente, etc. Así que me parece que eso es como permanente. Una de las cuestiones que las diferencias es el contrato de lectura, ¿no? Es el contrato tácito que hay con el lector, la lectora. Vos escribís en determinado periódico, medio, blog, o lo que sea. Sos determinada persona y le estás diciendo tácita o abiertamente, o literalmente, esto que estoy escribiendo es verdad, es realidad, o pretende buscar la verdad, o está basado en hechos reales. En un libro de cuentos, ese acuerdo tácito de lectura tiene otra forma, digamos, ¿no? Ahora, después, lo que es la utilización de las herramientas para la construcción de ese texto o para la narración, me parece que están totalmente, por suerte, están totalmente cruzados, y depende de la capacidad de cada uno para ponerlo, para insertar un diálogo, la descripción de una situación, la descripción de un protagonista, etcétera, con las herramientas de la literatura. Pero para mí, digamos, esa cuestión del acuerdo de lectura es como clave también, ¿no? Y bueno, y los antecedentes personales. Yo desde hace mucho tiempo vivo en la Patagonia, las ciudades son relativamente chicas, por más que ahora Bariloche está explotado demográficamente en las últimas décadas, digamos, sigue siendo un pueblo. Y la verdad es que si después de tanto tiempo de trabajar en periodismo, uno no respetara los límites básicos de trabajar con la verdad como materia prima, y ya el siguiente texto, bueno, no sé, será verdad, se rompe ese acuerdo de lectura. Digamos, y es muy difícil reconstruirlo, digamos, no hay muchas posibilidades de reconstrucción de un acuerdo, de darle credibilidad a los textos, etc. Pero sí me parece esto que decía Osvaldo central, digamos, ¿no? Del entrecruzamiento de las herramientas de construcción del texto y las herramientas narrativas al momento de escribirlo. Vos decías ahora la diferencia entre publicar en distintos medios y este contrato que digamos, se establece con el lector. Y entonces, ¿acordás con la sentencia, o ustedes están de acuerdo, digamos, con lo que pensó McLuhan, esto de el medio es el mensaje? ¿Cómo lo ven en relación con el ecosistema de medios actuales? ¿Es posible mantener el pacto de lectura, esto de sellar un pacto de lectura con la verdad? Que es cierto lo que planteaba Osvaldo, de que en la ficción también hay una verdad, pero es una verdad, digamos, íntima, si se quiere, no sé si estarás de acuerdo, una verdad íntima de la ficción que se entreteje ahí, que tiene otras mediaciones que no tiene que ver con la verdad de los hechos. O sea, la pregunta entonces sería cómo se puede plantear o se puede pensar ese pacto de lectura en el ecosistema de medios actuales. Nos traje una pregunta picante. Si querés arranco yo esta vez, Osvaldo, sí. ¿Cómo? Esa es una pregunta para vos, Santiago, me parece. No, yo creo que no. Digamos, yo creo que el sistema de medios
como lo conocíamos hasta hace algunos años, está totalmente roto, desfigurado, no existe más. Y cuando yo hablaba de pacto de lectura, lo pensaba más en términos del o la periodista con su lector que a través de los medios, ¿no? Me parece que esa es otra superficie de análisis, lo que pasa con los medios, su credibilidad, etc. Yo lo planteaba más en términos personales. No solo porque hoy las herramientas digitales nos permiten la publicación, bueno, yo decía, ahora estoy trabajando para el diario AR, digamos, ¿no? Pero para cualquier medio. Yo vengo proponiendo desde hace 2 o 3 días una crónica así medio de fondo, que tiene algún costo porque hay que viajar, qué sé yo, entonces los medios se bajan uno tras otro, y uno siente que muere y que es un inútil y que no, 30 años tirados a la basura, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando de los medios te llega el no. Pero la verdad es que hoy una nota en un blog, en una red social, inteligentemente viralizada, que sea, bueno, termina dentro del pequeño mundo en el que nos movemos, tal vez teniendo más repercusión de lo que antes pensábamos era repercusión, que únicamente la podía dar un medio tradicional, consolidado, de X cantidad de lecturas. Yo creo que con el sistema de medios hoy tan cambiado, tan roto en relación a lo que lo conocíamos antes, con las herramientas que tenemos para seguir publicando más allá de los dictados, las posibilidades, las intenciones y los intereses de los medios, ese contrato de lectura es personal. Ese contrato de lectura es personal, es entre quienes escribimos. Claro, está intermediado inevitablemente. Si yo publico la nota que quiero publicar en un medio que viene a escribir, es decir, si ahora el 25 de noviembre se cumplen 4 años del asesinato de Rafael, yo quiero escribir una nota con mi conocimiento del tema en Clarín, que tuvo un corresponsal que escribió absolutamente todo lo contrario, bueno, es decir, inevitablemente va a haber, digamos, allí un espacio de duda, de preguntas, de tratar de ver si ese contrato de lectura, de escritura y de lectura, de publicación está vivo o no, etc. Está intermediado por eso, ¿no? Porque además somos trabajadores y trabajadoras y alguien nos tiene que pagar por lo que hacemos, es lo que pretendemos vivir de esto, digamos. No, yo por lo menos no pierdo de vista mi condición de laburante, más allá que me toque tener un medio yo o dirigirlo o lo que sea. Para otros sigo escribiendo y por eso aún en espacios en los que la línea editorial no tenga que ver con nosotros, tenemos que tratar de sostener nuestra mirada para que ese pacto individual se sostenga en el tiempo. No es fácil, la complejidad que hoy presenta el sistema de medios es enorme, digamos, y bueno, es una cuestión casi de sobrevivir por momentos, no solo en términos económicos, sino en términos de la pelea que damos con nuestros editores y con los dueños de los medios para poder publicar, ¿no? Bueno, yo trabajo como freelance, o sea, en forma independiente, y con la práctica ya sé, digamos, qué tipo de nota le puedo ofrecer a los medios con los que colaboro en el ecosistema, para decirlo con una expresión, una expresión que menciona Jimena. También, digamos, el hecho de estar, digamos, de trabajar en esa condición, o sea, independiente, tiene, digamos, en principio es como digamos, partir en desventaja, ¿no? O sea, como partir en una, quiero decir, yo lo contrapongo a cuando estaba, digamos, en una redacción, o sea, tenía un archivo, por ejemplo, al que recurrir, tenía, no sé, agencias de noticias que podía sacar material, etcétera, ¿no? Y, digamos, en esa situación, hace un tiempo, recordé algo que decía Rodolfo Walsh también, ¿no? Que él decía que la principal información, o la información más importante, está en fuentes públicas, ¿no? Eso también otra
otra enseñanza derivada de Operación Masacre, ¿no? O sea, contra la idea así más convencional de que la información está oculta, que hay que sacarla a la luz, etcétera, ¿no? Walsh decía esto, ¿no? La información muchas veces está en fuentes públicas. Hay que saber verla, hay que saber leerla, hay que saber recogerla, pero no está escondida. Y a la vez también pensaban en línea con eso, en que me parece que el trabajo periodístico, o sea, no pasa tanto, o no pasa solo por la cuestión de, digamos, averiguar qué pasó, digamos, respecto de un hecho, ¿no? Se trata de un hecho policial, sino que se trata también, y yo diría que sobre todo, de crear, digamos, un contexto justamente de interpretación para lo que ocurre, ¿no? O sea, digamos, nada ocurre por primera vez y entonces me parece que como una de las mejores contribuciones que puede hacer, digamos, un periodista hacia sus lectores o hacia la sociedad es justamente tratar de ofrecer posibilidades de comprensión respecto de lo que ocurre. Y esto para mí es particularmente importante cuando se trata de un hecho policial, porque sabemos que los hechos policiales son impactantes y que muchas veces, justamente por el tratamiento mediático convencional, bloquean toda posibilidad de interpretación, ¿no? O sea, nos encontramos así con un hecho tremendo, donde, digamos, la cobertura periodística apela a la emoción, ¿no? Más que a la reflexión, o sea, a la indignación. Y entonces me parece que para mí el trabajo de un cronista policial tiene que ir en contra de ese tipo de coberturas, ¿no? O sea, tiene que, porque además pensando que, como sabemos, las noticias sobre el delito, sobre la seguridad, son parte del comentario cotidiano, ¿no? De las conversaciones de todos los días, y el periodismo recoge, digamos, vamos a decir que recoge esos intereses, esas preocupaciones, y también les da forma. De alguna forma el periodismo, no, de alguna forma no, el periodismo policial tiene un rol muy importante en la creación del sentido común alrededor del delito, ¿no? Y de la seguridad. Entonces me parece que ahí es cuando uno, digamos, si tiene que hacer crónica policial, tiene que intervenir, ¿no? Quiero decir, intervenir, tratar de ofrecer posibilidades de comprensión, ¿no? al lector, para abordar esos hechos, para pensarlos, para entenderlos. Bien. Jiménez, no sé si continuás vos o damos ya lugar a las preguntas de los estudiantes. Sí, que me gustaría que alguien se animara a hacer alguna pregunta. Ahí, mira, la voy a comprometer, pero Vero me estaba diciendo recién que quería hacer una pregunta desde San Luis. Hola, perdón por interrumpir, o bueno. No, me gustaría saber si se modificó y en qué medida, si se modificaron las estrategias de escritura para sostener esos pactos de lectura a partir de este fenómeno que dio en llamarse posverdad o de este cierto relativismo creciente de nuestro presente. ¿Se han modificado las escrituras, las estrategias de escritura? ¿Son más cuidadosos? ¿Está presente eso a la hora de la escritura? Yo puedo decir a título personal, no, yo no siento que en mí haya cambiado algo, digamos. Discutíamos mucho también
en el último tiempo a partir también de la cultura de la cancelación, qué nivel de autolimitación había. Y la verdad que son cosas como muy, muy personales. Yo no siento... A mí, digamos, una cosa es la rigurosidad y otra cosa es la dictadura del fact-checking, ¿no? Es decir, ojo, porque podemos quedar presos de únicamente los datos, y no digo ni falsearlos, ni inventarlos, ni nada. Digo que no limiten la creatividad, la capacidad narrativa, etc. Yo no siento que no sé los medios en los que trabajo, sí sé qué nivel de atención le prestan a esta cuestión, sé cuando me consultan, no por una fuente, pero sí por un expediente, me piden a lo mejor la copia de algo que esté reproduciendo de algún expediente, etcétera. Pero siento que es un poco lo normal que sucedía siempre. Yo no me siento especialmente influenciado por esta situación de fake news y todas estas cuestiones al momento de la web. Pero creo que es muy personal también, no lo sé ver. Osvaldo. Sí, yo, digamos, suscribo lo que dijo Santiago. No lo siento para nada. En todo caso, me parece como algo más para trabajar, justamente. Quiero decir, la cuestión de por ejemplo, la cuestión de las teorías conspirativas, que es un fenómeno, ¿no?, de estos días, me parece muy interesante como objeto de análisis, ¿no? O sea, qué cosas se traman en las teorías conspirativas, en las ficciones que se traman socialmente en relación a, qué sé yo, episodios como, no sé, la llegada del hombre a la luna, o el asesinato de Kennedy, ¿no? O sea, todos esos episodios históricos del atentado contra las Torres Gemelas, el suicidio de Chabran, etcétera, etcétera, ¿no? Como todos esos episodios históricos se van como contaminando de irrealidad y van alimentando teorías conspirativas. Me parece que es uno de los grandes fenómenos, ¿no?, de la época, y que a mí, bueno, me preocupan así como tema de trabajo, ¿no? Gracias. Bien, entonces, ¿te parece, Jimena, que abrimos antes de la lectura? Sería más interesante entonces abrir ahí como... Bueno, levanten la mano, esa sería la dinámica. Se puede levantar la mano acá. Bueno, ahí tenemos a Jimena Sejomil. A ver. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Bueno, buenas tardes. Tengo una pregunta para Santiago que vine reformulando a medida que lo escuchaba en relación a... Yo encontré como en la lectura unos rastros de Rodolfo Walsh y, bueno, para los que no estuvimos en esa época, nosotros encontramos como un gran testimonio en Operación Masacre. Entonces, la pregunta es si silenciar la muerte tiene esa intención de testimonio en alertar o enfrentar una posible doctrina de ocultamiento que se intentó instalar, así como con el gobierno de turno, ¿no? Y qué rastros se podrían encontrar en relación a lo sucedido con lo que estaba pasando en ese momento en el 2017, teniendo en cuenta también lo que pasó con Santiago Maldonado. Gracias. Si en un punto, en una coma, te hizo acordar, ya hoy me voy a dormir contento, feliz. El contexto era diferente, es decir, una cosa es una dictadura, otra cosa es un gobierno democrático, más allá de que las políticas represivas que en 2017 el gobierno de Cambiemos, en ese momento, de Mauricio Macri, desplegó en la Patagonia, precedida de un relato de construcción de un enemigo interno,
en su dimensión nacional, con lo que fue la proscripción del peronismo, la persecución, etcétera, no es comparable, sí con algunas herramientas y con algunas estrategias, sí con la utilización de los medios de comunicación para ir asentando ese sentido común sobre la existencia de ese supuesto enemigo interno. Y el libro, en ese sentido, tuvo la intención de desarticular ese relato, ¿no? Con la mayor cantidad de pruebas que haya podido y de testimonios. Si lo logró o no lo logró, digamos, la suerte del expediente judicial no es lo que puede medir el resultado de un libro o no, digamos, el libro está, ahí está, y correrá la suerte que corra, llegará la cantidad de manos que llegue por otras cuestiones que no tienen que ver con si lo que dice es verdad o no, digamos, o no únicamente con eso. La forma de iniciación, el estímulo inicial, fue claramente distinto, incluso fue, y lo decía Osvaldo antes, digamos, ¿no? Para Walsh, Operación Masacre marca un punto de inflexión, no solo, digamos, en la cuestión de la literatura policial, etcétera, al periodismo, etcétera, sino también políticamente, lo que significó políticamente para Rodolfo Walsh esa transformación que vivió y que dejó en claro en los sucesivos prólogos de Operación Masacre, y después lo que fue los otros libros de investigación que publicó. Acá lo que hubo inicialmente es, yo fui al velorio de Rafael Nahuel, en su casa, ¿no? En el barrio Nahuel Hué, que para los que conocen Bariloche, forma parte de lo que se llama El Alto, que son los barrios más pobres, casas de chapa y de madera, muy comparables, digamos, a lo que conocemos como las villas miserias en los centros urbanos más grandes, pero con 10 grados bajo cero, 15 grados bajo cero en invierno, sin red de gas, es una situación muy compleja. Y haber estado ahí cubriéndolo, el velorio para Página 12, en ese momento a mí me conmovió profundamente, y yo siento que a partir de ahí tuve como una especie de compromiso personal con contar qué es lo que había pasado, y la indignación de ver que el relato que se construía sobre lo que había pasado era totalmente distinto a lo que por lo menos yo percibía y conocía había sucedido, porque además conocía a muchos actores de los que estaban adentro de la comunidad, etc. Yo siempre me pregunté qué hubiera pasado si en el transcurso de mi investigación o de la investigación judicial aparecía un dato que contrastara con la hipótesis que uno tiene. Cuando uno empieza una investigación de este tipo, construye una hipótesis. Tiene que ser lo suficientemente flexible para deconstruirla y romperla si aparece un dato. Entonces, yo, por ejemplo, pensaba, bueno, yo tengo una hipótesis de que fue una persecución, una cacería lo que se desató allí, no solo por la cantidad de cartuchos de bala, de munición 9 milímetros, que eran las armas que portaban los albatros, etcétera, aparecieron en el lugar, no solo por los testimonios, sino porque de la lectura del expediente y de la gente con la que yo hablaba, más o menos podía darme esa idea. Y que no existió un enfrentamiento armado con armas de fuego, sino que de un lado había armas de fuego y del otro piedras para defenderse. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Y lo escribí, y le puse el cuerpo a esa escritura, digamos, ¿no? De nuevo, el contexto, no es lo mismo, por supuesto, el 57 que el 2017. Eso de más está aclarado. Pero puse en juego, digamos, mi mirada sobre eso, como la pone siempre cualquier periodista que se compromete con algún tema. ¿Qué hubiera pasado si en el transcurso de la investigación judicial o de mi propia investigación surgía el dato que comprobara o que hubiera dado por cierto la existencia de un enfrentamiento armado en el que los integrantes de la comunidad mapuche utilizaron también armas de fuego? Eso me hubiera a mí dejado en una situación incómoda en términos periodísticos, porque yo había sostenido, en función de las pericias que se hicieron hasta determinado momento, una teoría distinta. Y me lo preguntaba a mí mismo. Y bueno, y lo que siempre me respondía es que yo hubiera tenido que decir, señores, hasta aquí yo dije determinada cosa, hoy las pruebas demuestran cuánto se jugaba ahí de lo que uno puede pretender, tiene de prestigio por su trabajo, ¿no? Y bueno, muchísimo, y probablemente hubiera sido difícil de sostener, sobre todo si no era una prueba nueva, si no era una relectura de las pruebas anteriores que yo me comí o leí mal. Bueno, eso no sucedió hasta ahora.
Pero yo creo que tenemos que tener, digamos, por más indignación como motivación, por más compromiso que tomemos con la causa, por más involucramiento que tengamos con el tema, por más referencia que para algún sector nuestro trabajo pueda convertirse, tenemos que tener la entereza de decir, señor, apareció esto, y esto modifica la lectura que yo estoy haciendo del expediente y contarlo. Por otra parte, y para cerrar, ese compromiso no puede, digamos, justificar, forzar las realidades. Quiero decir, yo claramente veo en Rafael una víctima. Ahora, contando la historia de Rafael, yo que tuve mucha relación con la familia, con los padres, con Alejandro y con Graciela, el libro no les gustó nada a ellos. ¿Por qué? Porque cuenta que Rafael, digamos, había caído en un círculo de violencia familiar, barrial, con algunos consumos problemáticos, etcétera, etcétera, que probablemente la familia no hubiese querido ver reflejada en el libro. Es un libro que en teoría avala la teoría de la comunidad mapuche. Sin embargo, a la comunidad tampoco le gustó mucho el libro. ¿Por qué? Porque no es un panegírico, no es un panfleto. Entonces, bueno, son, digamos, como cuestiones que hay que ir evaluando, cuánto uno quiere comprometerse, poner el cuerpo, saber que queda expuesto, que a veces no contás con lealtades alrededor que te sostienen. Digo, a la noche se apaga la luz y te acostás y decís, puta, mirás alrededor. Sí, bueno, por supuesto con el relato oficial te enfrentás, por supuesto con los medios concentrados te enfrentás, pero tampoco tenés el aval de la comunidad y te sale a criticar a través de las redes. O las personas que claramente son víctimas de un círculo tremendo de pobreza, de abandono, que son los padres, tampoco terminan viéndose del todo reflejados porque no querían que el dato de que Rafita había pasado determinadas circunstancias. Pero a mí me parecía que era inevitable publicarlo para marcar el contraste entre esa situación extrema que estaba viviendo y lo que él proyectaba podía ser la identificación como integrante de un pueblo originario y la proyección de una mejor calidad de vida que tenía mudándose a esa comunidad. Ese contraste yo lo tenía que marcar en el libro. Y bueno, qué sé yo, son situaciones como muy complejas que se dan todo el tiempo y me fui, no sé si te contesté o no, Jimé, pero bueno, la intención estuvo. Sí, y bueno, y también me contestaste lo que seguía, que era la repercusión a su familia, en su familia. Así que Quiero decir, no es que me odien, yo sigo viéndolo, pero probablemente no era el libro que ellos inicialmente hubieran esperado. Ahora estamos trabajando en un documental que espero que el año que viene pueda salir, y ellos están participando, quiero decir, pero bueno, tuvimos nuestros encontronazos. Y a vos, Osvaldo, ¿qué te ha pasado con las lecturas de tus investigaciones? Me dio curiosidad ahora mientras iba respondiendo Santiago. Bueno, yo he hecho investigaciones en general sobre episodios de historia criminal. Entonces, algo que me pasó fue que se comunicaran conmigo familiares de personas que estaban mencionadas en las historias que yo relataba. Y, por ejemplo, en el caso del tema de las organizaciones mafiosas, me llamaron varias personas que eran hijos, nietos de personas que habían sido condenadas por esos hechos, pero no, digamos, para saber más, ¿no? Porque, o sea, es como que en esos contactos yo, digamos, aprendí algo nuevo a propósito de la historia que había investigado, ¿no? O sea, como que esos contactos de alguna forma me ponían al tanto del silencio que había habido en las familias que fueron alcanzadas por esos episodios, ¿no? Donde determinados hechos dejaron de contarse. Sobre todo eso te diría, ese tipo de contactos. Siempre, digamos, cuando tomo un caso de actualidad, siempre me importa tener la opinión, digamos, de las personas que entrevisto. O sea, siempre me importa que ellos reciban, digamos, lo que yo hice con la entrevista, digamos, que tuve con ellos. Y obviamente siempre escucho sus comentarios,
Porque me parece que ahí, digamos, se juega algo también que tiene que ver con el respeto, ¿no? O sea, y digamos, para mí, bueno, la entrevista es un poco el corazón del periodismo, ¿no? Y entre otras cosas, me parece que se trata de mantenerse, digamos, de mantenerse fiel a lo que el entrevistado dice y a cómo lo dice, ¿no? Así que bueno, eso también forma parte así de mi práctica. Bien, continuamos cediendo la palabra, ¿no? Sí. Florencia, te veo ahí. Quisiera hacer una pregunta. Mi nombre es Florencia, buenas tardes. Tengo varias preguntas para Santiago, pero ya que terminó Osvaldo recién, le pregunto a él. Te quería preguntar cuál crees que es, o sea, en base a tu experiencia, ¿no?, en el periodismo policial, cuál crees que es la relación de los medios con las fuerzas del poder. Si crees que hay, no sé si decirlo complicidad, pero cuál crees que es la relación que hay entre ambos. Sí, obviamente, a ver, yo cuando empecé a hacer periodismo policial, una de las cosas que me llamó la atención fue que cuando llegaba al lugar donde había ocurrido algo, algún episodio violento, digamos un crimen o una balacera, y me encontraba con la policía, digamos, la policía siempre tenía una versión de lo que había pasado, ¿no? O sea, no es que uno, digamos, llegaba y al interrogar al policía, el policía le decía, no tenemos la menor idea de lo que pasó, sino que el policía ya tenía, digamos, un relato, ¿no? Fue un ajuste de cuentas, o no sé, o esto es una pelea entre narcos, o fue un intento de robo, pero... Y después también con la misma práctica supe que muchas veces esos relatos de la policía, de la justicia, son relatos que había que desmontar, ¿no? Como que el trabajo periodístico implicaba atravesar esas primeras versiones de los episodios. Y me parece que sí, que está, digamos, que están asociados y de muchas maneras, ¿no? Porque hay un libro de dos historiadores que se llama Muertes que importan, el libro es de Gabriel Kessler y de Sandra Gayol, ¿no? Donde ellos plantean justamente que, digamos, no cualquiera es una víctima para nuestra sociedad. O sea, no todas las personas que mueren en hechos policiales son consideradas socialmente como víctimas. O sea, hay personas que mueren en la mayor indiferencia. Incluso lo estamos viendo en casos de juicios que se hacen por femicidios. O sea, hay femicidas que son absueltos y nadie protesta por eso. Y otros casos de femicidios donde por ahí está el caso de la chica Lucía Pérez, por ejemplo, que sí movilizó toda una corriente, digamos, de indignación y de reclamo, ¿no? Habría que pensar, ¿no?, por qué pasa eso en los femicidios. Pero con respecto a las víctimas, lo que plantean Kessler y Gayol es esto, ¿no? O sea, hay muertes que importan y hay otras muertes que no importan, ¿no? Y me parece que las muertes que importan por una serie de circunstancias diversas, ¿no? Pero que muchas veces tienen que ver justamente con factores de poder, también por supuesto con la movilización popular a veces, ¿no?, que se da en torno a algunos casos. Y me parece también que el trabajo periodístico tendría que apuntar, digamos, a esas muertes que no importan, ¿no? O sea, tratar justamente de sacarlas del olvido y de la indiferencia y de presentarlas, ¿no? Y una pregunta que en realidad se podría hacer para los dos, ¿no? Porque en un momento dijiste recién que no es solo averiguar qué pasó, sino crear un contexto de interés y de tratar de ofrecer posibilidades de comprensión o invitar a la reflexión.
Y Santiago mencionó varias veces las palabras urgencia y contexto, ¿no? En base a esto, quisiera saber si creen posible un cambio objetivo y positivo en lo que es el sistema de medios. Santiago. No, Osvaldo. No, qué sé yo, el sistema de medios es otra cosa, me parece. Yo no creo que haya, sí, por supuesto, están totalmente nutridos mutuamente, pero una cosa es hablar de periodismo y otra cosa es hablar de los medios. Yo, retomando lo que decía Osvaldo y lo que vos también decías, Florencia, es de todas las preguntas posibles trabajar mucho sobre el porqué, ¿no? Es decir, de todas las preguntas que tenemos que hacernos ante un hecho, la del porqué es como la que define un poco este periodismo de contexto, ¿no? Esta cosa de explicar que decía Osvaldo recién. Que haya un cambio en los medios depende de muchos otros factores que no tienen que ver con la calidad del periodismo. Muchos otros factores. Que no, me parece que nos iríamos a otro terreno. Pero no soy optimista en ese sentido, ni mucho menos. Y la última, y no molesto más, en la cursada, armando las jornadas y demás, reflexionamos mucho sobre esto de por qué resonaba o volvía constantemente el tema del conflicto mapuche, ¿no? Entonces la pregunta es si crees que el gobierno debería tener una actitud más activa quizás para buscar una resolución a este conflicto. Y cuál es la postura de las autoridades de la zona. Yo primero diría que no es un conflicto y que mucho menos es un conflicto mapuche, como se lo plantean los medios en general. Lo que hay en la Patagonia, como sucede en otros puntos del país y en muchos otros puntos de América Latina, es un proceso histórico que están viviendo los pueblos originarios que proponen una enorme riqueza, contradicción, conflictividad, al statu quo en general, ¿no? Y que en la medida en que no pone en tensión la cuestión económica de la propiedad de la tierra, que no cuestiona la tenencia excesiva en pocas manos de la tierra, en la medida en que incorpora el reclamo territorial como parte de sus demandas, tal como lo dice la Constitución y las leyes vigentes que debe el Estado solucionar, se reduce a una discusión casi de tono folclórico, ¿no? Es decir, bueno, que vendan sus artesanías en la estación del tren, nos declaramos municipio pluricultural, intercultural, y no pasa nada, y ya está, izamos la bandera mapuche 2 veces al año, y ya está, digamos. Ahora, cuando ese proceso demanda entre los reconocimientos, el reconocimiento de la preexistencia territorial y por ende la restitución, ya no de toda la Patagonia, como se quiere explicar, sino de tierras hábiles para el hábitat, como lo establece la Constitución y las leyes, ahí el conflicto aparece por la respuesta del privado y del Estado, ¿no? Del Estado, en el caso de las denuncias, por ejemplo, que involucra parques nacionales, o el Estado, en el caso de las políticas represivas que se puedan aplicar, y de los privados cuando denuncian usurpaciones, lo que las comunidades o los pueblos originarios plantean como recuperaciones territoriales. Hay una política de Estado que cruza a todos los gobiernos y que es un abordaje parcial, negativo, estigmatizador de esos planteos y de ese proceso histórico. Después hay, digamos, distintas intensidades represivas, ¿no? Tuvimos la intensidad represiva de los últimos 25 años del siglo XIX en el momento de la conformación del Estado-Nación y lo que se llamó la conquista del desierto, el establecimiento de límites, el avance territorial, etcétera, etcétera. Tuvimos en 2017 un pico represivo muy grande, pero hay una constante, digamos, que es que el Estado no aborda de manera inteligente, flexible, con flexibilidad democrática, esta propuesta que están haciendo los pueblos originarios.
y que es un conflicto que de la única forma que no se va a resolver es de manera represiva. Porque hay decenas, centenares de miles de personas que en este momento, en esta región, lo puede haber en otras, están reconociendo su pertenencia a un pueblo. Y por ende, haciéndose cargo y asumiendo que tienen derechos no reconocidos o no efectivizados. Entonces, lo peor que puede hacer un Estado es abordar esa complejidad desde la política represiva. Y si no, miren lo que pasó en Chile. Ayer en Chile mataron de nuevo a 2 comuneros mapuches en la zona de la Araucanía. Es decir, cuando nos muestran el modelo de Chile de abordaje del Estado, en realidad es un modelo absolutamente fracasado, porque genera muertos y porque además les va a salir a los sectores más de derecha y más conservadores, les va a salir el tiro por la culata, y la Convención Constituyente que está sesionando en este momento va a declarar a Chile como un Estado plurinacional. Es decir, le va a terminar... Y las políticas represivas de 2017, a los ojos de los sectores más conservadores y de los que reclamaban mayor represión, tampoco implicó una solución, porque la LOF en Resistencia Cuyamen, donde desapareció y después apareció muerto Santiago Maldonado, sigue estando en el lugar, porque en la zona se multiplican las recuperaciones territoriales, y porque en Villa Mascardi, donde mataron a Rafael Nahuel, sigue la comunidad Lafken Huincul-Mapu. Entonces, a los ojos de los sectores más conservadores y que reclamaban mayor represión, tampoco se solucionó el tema. Entonces, yo sé que es un poco provocadora la frase, pero que en el contexto se entienda. En 2017 y ahora me preguntan, ¿existe la RAM? Existe la RAM, que es la resistencia ancestral mapuche, que en teoría es un grupo más radicalizado, más violento según la descripción. ¿Existe la RAM? Y yo digo, mira, no sé si, ponele que no sé si existe. Ahora, si el Estado no cambia su mirada sobre este proceso histórico, en algún momento va a existir, o va a existir algo parecido, porque es inevitable, porque hay ejemplos en el mundo de pueblos que llevan adelante un proceso histórico de reconocimiento de su integración y pertenencia, que ha tenido en algún momento algunos componentes o algunos exponentes más radicalizados. Es lógico, es un pueblo con todas sus contradicciones, con toda su riqueza, con toda su propuesta, etc. Entonces, digamos, más que hablar del conflicto mapuche, a mí me gusta hablar de la inutilidad del Estado para el abordaje de un proceso histórico de esta característica. Gracias. Gracias a vos. Bien, vamos a ir cerrando ya esta primera tarde de jornada. Habilitamos una última pregunta. Si la hay. ¿Yo puedo hacer una pregunta de nuevo? Sí, Jimena, dale. Sí. Por lo que venía escuchando, y bueno, y lo que estuve leyendo de los dos, porque pueden contestar los dos, también me gustaría que, en realidad es más para Osvaldo, es la postura yo noto como una postura deconstructiva en cuanto al periodismo hegemónico, ¿no? Y bueno, y en esto que vos decís de alzar la voz de estas víctimas, que según quien las mire son víctimas o victimarios, ¿cuándo surgió esa necesidad de darle voz y hacerlas visibles, digamos? Sí, a ver, yo creo que, digamos, esto se plantea especialmente, ¿no? En estos días, a propósito de los hechos policiales, porque me parece que se da un fenómeno en que la circulación así de discursos tradicionales de tipo represivo en relación al delito, o sea, el discurso de la mano dura, ¿no? O sea, ese discurso que dice, bueno, los problemas de seguridad se resuelven con leyes más duras y cárcel, cuando, bueno, el Código Penal ya no da para más, digamos, habría que incorporar, no sé, la pena de muerte y la tortura, porque otra cosa no se podría. Bueno, ese tipo de discursos me parece que se están como cruzando hoy, como vemos en las redes sociales, sobre todo con los discursos de odio, ¿no? Entonces, lo vimos, por ejemplo, en toda la controversia que se dio alrededor del caso de Chocobar, digamos, y en la promoción que se hizo de la figura de Chocobar desde ese tipo de discursos.
Entonces, me parece que la necesidad, digamos, de la comprensión pasa justamente por plantear, por mostrar que ese tipo de soluciones, entre comillas, no son tales, ¿no? Sino que ya han sido probadas sin incidir realmente en la disminución del delito. Y no recuerdo cuál era la primera parte de la pregunta que me habías hecho. ¿Cómo surge el escribir y darle voz? Digamos, es que a mí siempre me impactó especialmente el primer gran caso policial que tuve que cubrir, ¿no? Que fue un asalto de lo que en esa época se llamaba superbandas, ¿no? O sea, grupos de personas fuertemente armadas que se lanzaban a un asalto. Y me impactó ese caso porque, digamos, fue un caso, yo ese día empecé a trabajar a las 10 de la mañana, ¿no? En el diario donde trabajaba, y me fui creo que a las 10 de la noche, ¿no? O sea, estuve todo el día con esa historia, y me fui, digamos, con la impresión de que no había llegado a comprender cabalmente lo que había ocurrido, ¿no? En ese caso, que fue un caso de esos espectaculares, porque hubo tiroteos y muertos, etc. Y con el transcurso del tiempo, digamos, con más experiencia y también con contactos con otras personas que habían intervenido en esos hechos, supe que efectivamente que ese asalto, digamos, que se nos había mostrado a la prensa como un suceso que fue, digamos, que fue conjurado por una intervención eficaz de la policía, en realidad había sido el producto de una batida, de una delación, y que esos asaltantes tenían contacto con la policía, ¿no? Bueno, más allá de los detalles del caso, lo que me parecía revelador de eso es que yo, digamos, ese día llegué al hecho prácticamente mientras se estaba desarrollando, o sea, podría decir que lo tuve ante mis ojos, ¿no? Y sin embargo, lo central de eso no lo vi, como no lo vio nadie, me parece, ¿no? O sea, toda esa trama que había por detrás de lo visible, ¿no? Entonces, yo te diría que esa experiencia para mí fue muy fuerte y me marcó mucho en ese propósito por tratar justamente de mirar más allá, ¿no? De lo que ocurre. O sea, porque bueno, como dice el dicho, las apariencias engañan, ¿no? Gracias. Bien, entonces vamos cerrando con una última pregunta para ambos, tanto para Santiago como para Rey, y es perdón, para Santiago, tanto como para Santiago como para Osvaldo, que sería, bueno, ¿en qué andan ahora, ¿no? ¿En qué están trabajando? ¿Qué textos están, qué crónicas, si es que están en una crónica, qué están escribiendo, básicamente? Esa sería como la pregunta final para esta jornada. Bueno, yo ahora en este mes se va a publicar un libro, bueno, voy a publicar un libro que se llama Contraseñas, el crimen en la cultura argentina, que es un libro donde recopilé artículos sobre literatura policial, crónica policial e historia criminal, ¿no? Que he escrito en todos estos años, o sea, tratando de darle justamente un hilo narrativo a todos esos textos. Y bueno, en eso estuve trabajando, lo reescribí bastante y se va a publicar a fines de este mes por la editorial de la Universidad Pedagógica. Bueno, yo estoy... Ahora el sábado sale en el diario Ar una nota que estuve escribiendo sobre las usurpaciones VIP en la Patagonia que no molestan al poder, como para insistir con esta cuestión de la doble vara para analizar la tenencia de la tierra en la zona, con algunos ejemplos, algunos más conocidos que otros.
Estoy trabajando con un colega en un libro que espero que salga el año que viene sobre cómo fueron precisamente la coordinación entre los estados argentinos y chilenos en el manejo y la represión de los reclamos mapuches. Estamos trabajando en el documental, ya en un 85-90% espero filmado, de lo que pasó con Rafael Nahuel. Estoy trabajando también en un libro que no sé si terminará para el año que viene, sobre un caso de la política rionegrina que tomó mucha trascendencia a nivel nacional. Se cumplen ahora 10 años, pero no voy a decir cuál es. Asesinato de por medio, Osvaldo, así que te podés hacer una idea. Y estoy viendo ahora si viajo a la zona de Sierra Grande para escribir una crónica a partir de lo que fue el anuncio de la instalación de la planta de hidrógeno verde y la llegada de esa planta a una zona que recibió y que vivió de promesas en los últimos 30 años, de reactivación de la mina de hierro, la instalación de una planta nuclear, etcétera, etcétera, y escribir una crónica sobre eso, viviendo si viajo ahora en las próximas horas para hacer eso. Bueno, buenísimo. Bueno, ya no queda más que agradecer a Jimena por la organización de toda esta jornada, a Santiago, por supuesto, y a Osvaldo por la presencia, por el tiempo, por la charla. Y bueno, invitarlos a todos y a todas. Mañana tenemos el cierre de las jornadas de literatura y periodismo. El cierre es presencial en la sede del instituto. Así que la jornada de mañana, que también vamos a grabar, ¿no, Jimé? La vamos a grabar y también la vamos a subir luego al canal. El título de la jornada de mañana es Escribir desde el género, agenda, militancias, resistencias. Vamos a contar con la presencia de Vanina Escales e Irene Bauer. Así que, bueno, a las 18 horas estamos, los que estamos acá en Pilar, estamos todos invitados y convocados y convocadas, y el resto lo va a poder ver también después en el canal. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias a los invitados por sumarse. Gracias por la invitación, fue un gusto compartir esta charla. Gracias de nuevo por la invitación y gracias a los y las que se quedaron soportándonos este tiempo. Gracias. Nos veremos a las próximas. En nombre del profesorado, los chicos de cuarto año, la verdad que un placer terminar la cursada escuchándolos, súper enriquecedor, así que muchas gracias. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chau, chau. Chao. Chao.